Buenas noches, mi nombre es Jonathan Sánchez, soy estudiante de Contaduría Pública bajo la modalidad virtual distancia. En esta ocasión presento este video como actividad final del curso denominado Resolución de Conflictos. Durante el desarrollo del curso a través de las herramientas proporcionadas por el docente, se hace una introducción a las nociones sobre el conflicto y todas las características que le son inherentes, es decir, el origen del conflicto, el porqué del conflicto, los factores que lo generan y los actores del conflicto. De igual forma, durante el desarrollo del curso se presentó una actividad donde se tomaba un conflicto o tensión internacional que actualmente fuera relevante y en base a ello identificar en él las nociones antes mencionadas. Ahora bien, en cuanto a la actividad que en este momento se desarrollará, su contenido es la exposición de las alternativas tradicionales y no tradicionales para la resolución de conflictos, los cuales a través de la Ley 23 de marzo de 1991 en Colombia se decretan y mencionan que estos pueden ser empleados para que nosotros los colombianos podamos dar manejo a los casos que se presentaran dando las alternativas de solución correspondientes. Allí, según el autor del, del libro guía, que en este caso es la señora Kelly Carreño, nos menciona que estos métodos resultan ser más beneficiosos, menos costosos y no colapsarían el sistema judicial. Eso es lo que básicamente nos dice el autor en su libro denominado Módulo Resolución de Conflictos. Bueno, estos métodos que vamos a mencionar se aplican en la vida cotidiana. Podemos verlo, por ejemplo, problemas con un vecino, con una persona desconocida, casos del entorno. También lo podemos ver si nos vamos un poco más a la realidad del país, lo podemos ver actualmente con el proceso de paz. Y ya por último, ese sí ya sucedió hace 2 años, que fue el litigio que se presentó entre Colombia y Nicaragua con respecto al llamado Meridiano 82, la frontera marítima entre las dos naciones, cuyo caso fue llevado al Tribunal de La Haya y este dio su fallo a favor de Nicaragua en noviembre de 2012. Entonces, como lo he mencionado tres situaciones. La primera, que es conflictos de la vida cotidiana, el segundo, el proceso de paz y por último, el litigio de la Haya. Entonces, el primer método que tenemos es la conciliación. Este muy bien lo podemos ver en situaciones de la vida cotidiana, como le he dicho en reiteradas veces. Ese es muy común, lo podemos ver. Vamos a citar el ejemplo de dos personas por carretera, un accidente de tránsito, un choque, que esta persona chocó a la otra, llaman a la policía, bueno, y antes de que esto surja a mayores, entonces se podría como interpretar que antes de que vayan a una estación, inclusive lo lleven a un juzgado, concilian, ¿sí? Concilian, tratan, hablan. Aquí interviene un tercero en las dos partes implicadas, en las dos partes implicadas, y trata de darle una posible solución. De igual forma, esta es una herramienta muy útil, sencilla, cada quien tiene su posición, presenta sus argumentos y al final trata como de equipararse,
de dejar clara cuál va a ser como la condición sobre la que se va a actuar, si se aceptan los términos y todo lo que se trate en este tema. En segundo lugar, tenemos la mediación. La mediación para este caso, y como bien lo mencioné, lo podemos tomar, por ejemplo, con el actual proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, que donde en este momento podemos identificar los actores que son el gobierno, las FARC y los mediadores, que en este caso serían los principales, pueden haber más, pero en este caso solamente voy a tomar Venezuela y Cuba. Cuba es quien ha proporcionado, además del apoyo, el territorio para que se desarrollen dichas conversaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? La mediación. Tenemos dos actores. El gobierno, quien está representado por un equipo negociador, y por el otro lado tenemos a los representantes de las FARC. El equipo negociador presenta todos los postulados, presenta los inconvenientes, los problemas y todo lo relacionado con el conflicto. En la mediación podemos encontrar tres factores o tres fases, por decirlo de esa manera. En primer lugar encontramos la preparación, en segundo la sesión y en tercer lugar el seguimiento y la evaluación. La preparación. ¿En qué consiste la preparación? La preparación consiste en que en esta fase se identifican se identifican varios postulados. El primero, dónde, cuándo, con quién y para qué, con respecto al conflicto. En segundo tenemos la sesión. En la sesión se reconocen a los participantes y los requerimientos que cada uno de ellos tiene. Se definen las condiciones de participación, se reconoce el conflicto, se analizan los actores, las soluciones que cada uno tenga a ese conflicto, los acuerdos a los que se lleguen y por último los compromisos que serán de estricto cumplimiento, tanto de un actor como del otro. Y por último tenemos el seguimiento y la evaluación. Esta es la última fase de la mediación. Esto es como el post, o sea, el después de, donde se va a analizar los cumplimientos de dichos compromisos que se hicieron en la fase 2, que fue la sesión. Aquí se va a analizar si se están cumpliendo o no, en qué se falla y qué se puede mejorar, tanto de un actor como del otro, que en este caso sea bien sea del equipo negociador o de las FARC, que cada uno tendrá sus compromisos, cada quien postula las soluciones las cuales debe cumplir. Y ya por lo menos en el de la mediación, ya ahí quedaría. Por último, tenemos el arbitraje. El arbitraje se expone de esta manera, tomando como ejemplo el litigio que hubo entre Colombia y Nicaragua con respecto al meridiano 82, que es la frontera marítima entre los dos países. Aquí, bueno, no tanto como para hablar de ese conflicto, sino como para citarlo como ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste el arbitraje? El arbitraje
identificamos de igual manera los actores, los protagonistas. Entonces, tenemos a Colombia, a Nicaragua. Tienen un litigio, pero este litigio no se resuelve, no se puede resolver ni en tribunales de Nicaragua ni en tribunales de Colombia. Lo que se usa con el arbitraje es neutralidad, justicia, que haya un veredicto lo más equilibrado posible, equitativo. Y para ello las partes presentan sus argumentos, exponen sus razones en torno al tema que se está tratando. Para sí mismo, el que actúa como árbitro, como mediador en este caso también se le puede decir, puede adoptar una posición de justicia y no se incline ni por uno ni por el otro. Entonces en este caso dependerá o recae la responsabilidad como de ganarse al árbitro con sus mejores argumentos. El Tribunal de la Haya, pues aquí en este caso actuó como árbitro. Tanto Colombia como Nicaragua le expusieron sus razones, sus motivos. Entonces, pues igual el fallo a la final fue a favor de Nicaragua. Colombia pues reaccionó de una forma no muy positiva, dijo que no lo iba a acatar, pero esto acarrearía de pronto ciertas consecuencias. Según ellos esto era totalmente improcedente, pero igual Colombia debe acatarlo porque pertenece a un grupo y Colombia se sometió a ese fallo, o sea, se sometió a ese tipo de justicia. Por último, los tipos de arbitraje se basan en conocimientos o procedimientos necesarios para tomar la determinación y son impuestos por la ley. Y tenemos tres fases o tres tipos de arbitraje. El primero es el de derecho, el segundo es el técnico y el tercero en equidad. El de derecho. El de derecho consiste en que sus razones, sus resoluciones se fundan basados en la jurisprudencia y normas legales vigentes. El segundo tipo de arbitraje es el arbitraje técnico, que se funda en resoluciones en conocimientos técnicos de expertos o profesionales que son nombrados como árbitros. Y el tercero es en equidad, donde este no basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación de justicia propia de la persona que sirve como árbitro, además del contexto del conflicto. Entonces, para este caso, el de La Haya, Colombia, Nicaragua, el tipo de arbitraje que en lo personal yo considero sería el técnico, donde la resolución de este conflicto se basa en conocimientos técnicos de profesionales que son nombrados como árbitros. Entonces, eso sería básicamente la exposición de los métodos alternativos para la resolución de conflictos. Vale la pena aclarar que los casos que he expuesto son meramente ilustrativos y en ningún momento quiero dar algún tipo de opinión personal que afecte o de pronto indisponga a las personas. Agradezco mucho su atención y muchas gracias por la exposición que me han permitido dar.